A ver, ¿se dieron cuenta de qué tema vamos a ver? Alguien por lo menos revisa el libro para ver los temas Tipos de, que... ¿Cómo, señorita tipos Mena? de, tipos de diversidad, genes, especies y ecosistemas. Bueno, básicamente vamos a ver la variabilidad genética, ¿sí? El título general es la diversidad biológica en el proceso evolutivo. Por favor, tomar una fotografía, ¿sí? Este es el organizador gráfico de la tercera unidad. Bueno, listo. Primero vamos a ver qué es la biodiversidad. A ver, señor Lagos, por favor, ayúdeme leyendo la diapositiva. La biodiversidad es la variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, y es el resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferentes genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación de múltiples formas de vida y cuyas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta. Bueno, el tema general, ¿no es cierto?, es la biodiversidad, ¿sí? Bio significa vida, como ustedes ya saben, y diversidad ya le está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, en forma general, sería la diversidad de vida en el planeta. Pero esta diversidad de vida se debe a tres factores o a tres niveles: la diversidad genética, la diversidad de las especies y la diversidad de los ecosistemas. Vean, como dice aquí, diversidad genética se refiere a los genes dentro de las especies. Las especies, en cambio, son los diferentes individuos que están formando nuestro planeta. Y los ecosistemas, ustedes saben que hay diferentes tipos de ecosistemas en donde están habitando estas especies. Vuelvo y repito, los niveles de la biodiversidad es la biodiversidad genética, biodiversidad de las especies, biodiversidad de los ecosistemas. El video que vimos ahora, el día de hoy, se refería a la biodiversidad genética, ¿sí? ¿Alguien le puede decir qué entiende por biodiversidad genética? ¿O con qué estaría relacionado? A ver, señor Spin, ¿con qué estaría relacionado la biodiversidad genética? am, que algunas especies tienen los mismos rasgos. A ver, señorita Singaña, ¿qué me puede decir usted? eh, que es tipo cómo están conformados los animales, de sus genes, tal vez. Exactamente. Al final se salvó usted. Está relacionado con los genes. La palabra mismo le está indicando biodiversidad genética. Y en la diapositiva anterior ya le dije que se relaciona con los genes. Bueno, pero ¿en qué consiste básicamente la diversidad genética? Vean, es la variación de los genes dentro de una especie. Esta tiene que ver con el aporte que hace una especie a un acervo genético. Señorita Gómez, por favor, déme leyendo esta diapositiva. Diversidad genética. Los genes de cada individuo determinan sus características morfológicas, tamaño, color de pelo, presencia de escamas o plumas, el tipo de hojas o rugosidad de la corteza, así como sus rasgos fisiológicos, tasa respiratoria, tasa fotosintética y sus patrones conductuales, conductas de cortejo, el cuidado parental y las formas de forrajeo. Ya, vean, morfológicas significa forma, fisiológicas función, ¿sí? Entonces, cada especie, cada individuo, ¿no es cierto?, tiene diferentes características. En el video, ustedes se dieron cuenta que decía que estaban investigando, ¿no es cierto?, sobre esta especie de sapos, ¿sí? ¿Y qué hicieron con esta especie de sapos?
lo hicieron diferentes tipos de cruce para ver qué características genéticas tenía para soportar un hongo que se presentó en cierta especie de sapo, ¿no es cierto? Eso era básicamente el video. Entonces, cada uno de los individuos, ¿no es cierto?, presentan diferencias morfológicas, forma, el tamaño, el color del pelo, el color de los ojos, ¿sí? Si hemos hablado algo, y se acuerdan cuando se habló sobre el adiestramiento de los perros, ¿de qué especie venía básicamente los perros? ¿Cuál era su ancestro común? Los lobos. Exactamente los lobos, ¿no es cierto? Y de ahí se fueron creando las diferentes razas, unas que eran para cuidado, ¿no es cierto? Otro era para caza. Vean, cada uno de estos fueron creando con diferentes características, ¿sí? Entonces, eso quiere decir las características morfológicas, tamaño, color, forma, ¿no es cierto? En las hojas, ustedes ven, si vemos en la naturaleza, hay diferentes tipos de hojas, ¿no? No todas las plantas tienen las mismas hojas, ¿sí? O como yo les ponía el ejemplo del oso de anteojos y el oso panda y el oso polar, ¿no es cierto? Vean, todos son osos, pero cada uno de estos tienen características, ¿sí? Uno es de páramo, otro es de clima más frío, ¿no es cierto? Vean, el otro es en cambio de un clima cálido húmedo. Y asimismo el pelaje es diferente, el tipo de alimentación es totalmente diferente. Y de acuerdo también a esto, las funciones que cumplen los diferentes tipos de individuos también es diferentes, ¿no es cierto? Como dice aquí, tasa respiratoria, tasa fotosintética, ¿no es cierto? Tasa fotosintético se refiere básicamente a las plantas. Tasa respiratoria al resto de individuos, ¿no es cierto? O como dice aquí, escamas. Ustedes saben que los peces tienen otro tipo de respiración. Entonces, eso les hace a cada individuo diferente. Pero ¿dónde están estas diferencias? En los genes, ¿sí? Están ubicados en los genes, ¿sí? Ustedes saben que cada uno de nosotros, inclusive, somos las características de papá y mamá, pero también de 4 generaciones anteriores a nosotros, ¿sí? Papá, mamá, bisabuelos, abuelos. Vean, cada uno de ellos nos dan características genéticas y en los individuos también, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Se aparean un conejo blanco con un conejo negro. De los hijos resultantes salen 3, a ver, hagamos así, 2 blancos, uno manchado. ¿Qué quiero decir manchado? Blanco con negro, y por ahí le sale un café. Vean, ¿de dónde salió el café? ¿Alguien me puede decir? ¿O tiene alguna idea? A ver, señorita Tipantocta, ¿de dónde salió el café? Puede ser de algún, o sea, como que algún antiguo, o sea, como algún ancestro puede ser. Bueno, claro es esa característica. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de los genes? Hay genes dominantes y genes recesivos, ¿sí? Hay genes recesivos que no se pueden, a veces no se manifiestan en la primera generación, sino en la segunda, puede ser en la cuarta generación. ¿Qué tal que el color café que fue dominante en la primera, ¿no es cierto? En la cuarta generación vuelve a hacerse café, ¿sí? Y esas características también nos hacen, ¿no es cierto?, adaptarnos a los diferentes ambientes. Les pongo otro ejemplo de estas características genéticas. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a la playa? ¿Sí? Está haciendo un poco de viento. La gente de ahí, ¿qué dice? Que está haciendo mucho frío. En cambio, para nosotros, ese clima no nos causa mucho, ¿cómo les puedo decir? Mucha gravidez a nosotros, ¿no es cierto? Es como si estuviéramos frescos. Y lo mismo pasa cuando la gente viene acá a la costa, ¿no es cierto? De la costa acá a la sierra. Vean, ellos un día cálido muchas veces dicen que tienen frío. Vean, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros nos hemos adaptado a los diferentes ambientes. ¿Sí? ¿Quedó claro esta partecita, señores estudiantes? Bueno, ¿qué factores ayudan a que esta deriva génica o diversidad génica sea alterada?
Vean, son tres factores fundamentales: la introducción o sustitución de especies, la destrucción de los hábitats y la sobreexplotación. ¿Sí? Y aquí tenemos un caso muy plausible, ¿no es cierto? En este primer punto que dice la introducción y sustitución de especies. Vean, en las Islas Galápagos estaba padeciendo este problema, ¿no es cierto? Se introdujeron especies como las cabras. Y también, bueno, eso fue por mano del hombre, pero en forma indirecta también se introdujeron especies como las ratas y ratones. Vean, ¿qué pasó con estas especies a nivel de las Islas Galápagos? Comenzaron ¿a qué? A comerse los huevos de las tortugas. ¿Sí? ¿Y qué pasó con esto? Simplemente esta población de tortugas comenzó a disminuir, ¿no es cierto? Vean, entonces la introducción de especies hace también que las diferentes variedades genéticas comiencen a desaparecer. La destrucción de los hábitats, vean, la deforestación, ¿no es cierto? El paso de las carreteras, el sobrepastoreo, ¿sí? ¿Qué pasa? También altera, ¿no es cierto?, que las diferentes especies comiencen a desaparecer, ¿sí? Vean, y aquí tenemos un ejemplo muy plausible. Antes aquí, en la ciudad de Quito, se veía los colibríes, ¿sí? Ahora será muy raro que ustedes vean por la ciudad de Quito un colibrí. ¿Por qué? Porque simplemente se cambió su hábitat natural, ¿sí? Y la sobreexplotación, ¿no es cierto? Vean, dice el cambio en el uso del suelo, extracción masiva de agua, fragmentación de hábitats, ¿sí? Construcción de obras públicas. Todo eso, ¿no es cierto? La contaminación ambiental, los incendios, hacen que las diferentes especies comiencen a desaparecer. No sé si ustedes han visto últimamente, ¿sí? Últimamente que están haciendo estudios en diferentes regiones que el agua ya va a ser cobrada, ¿no? No sé si vieron ustedes eso en el Facebook. ¿Por qué? Porque el elemento agua, sí, está disminuyendo en el planeta. Por ahí me van a decir, pero licenciado, hay bastantes mares. Sí, pero es agua salada. ¿Sí? Ustedes saben que el porcentaje de agua dulce es mínima. Y viene uno de los vertientes naturales de agua, son los glaciares de los volcanes, ¿no es cierto? De las montañas. Vean, y ustedes han visto que los glaciares, si ustedes ven el Cotopaxi, ha disminuido, ¿sí? Entonces, eso hace que nuestros hábitats cambien, ¿no es cierto? Vean, la sobreexplotación, vean, hay diferentes tipos que nosotros, los seres humanos, estamos ocasionando esto. El uso inadecuado de los diferentes recursos, ¿sí? Hacen que las características genéticas de la especie también vayan variando, ¿sí? A ver, señor Ruiz, déme leyendo por favor esta diapositiva. Ya, Licen. La destrucción de los hábitats es de lo peor si solo un importante factor en la pérdida irrecuperable de especies. La deforestación, degradación de la tierra y el cultivo intenso de tierras representan destrucción de ecosistemas y pérdida masiva de biodiversidad. Otros factores que aumentan la vulnerabilidad de las especies son la polución, el cambio climático, la sobreexplotación y la introducción de las especies no autóctonas en los ecosistemas. La de abajo también. Las raíces de la crisis de la biodiversidad no están ahí fuera, en la selva o la sabana, sino están introducidas en nuestros sitios de vida. Nuestros estilos de vida. Vean, ¿qué me puede decir de esta partecita? A ver, señorita Mena, de esta partecita de abajo. Dice, las raíces de la crisis de la biodiversidad no están allá afuera, en la selva o la sabana, sino que están introducidas en nuestros estilos de vida. Que el ser humano es el responsable de los cambios que se está haciendo en el planeta, porque los animales no tienen nada que ver, porque los seres humanos son los que afectan, ya que ellos son los que tienen la capacidad de razonar y ellos son los que crean. Y entonces ya están acostumbrados a su estilo de vida que arruinar al planeta Tierra. Bueno, muy bien, ¿no es cierto? Básicamente somos nosotros
por nuestros estilos de vida, por el consumismo que tenemos. ¿Sí? Ese consumismo produce una sobreproducción de recursos que son extraídos de la tierra. Y al ser extraídos de la tierra, ¿no es cierto?, dañan los diferentes hábitats. Como dice aquí, destrucción de los hábitats. Vean, la sobrepoblación mundial, ¿no es cierto?, hace que sigamos avanzando en la construcción de viviendas. Esas viviendas, ¿qué producen? La tala de los bosques, pérdida de los ecosistemas, ¿no es cierto? Y al perder los ecosistemas, desaparecen las distintas especies. La deforestación, vean, ¿sí? La degradación de la tierra y el cultivo intensivo de tierras. ¿Qué pasa con esto? Con el cultivo intensivo de tierras, que la tierra pierda sus propiedades. Por eso es aconsejable que cambien los tipos de cultivo, ¿no es cierto? Para que la tierra no pierda estas características que tiene: el cambio climático, la sobreexplotación y la introducción de especies no autóctonas en los diferentes ecosistemas. Vean, esto hace, ¿no es cierto?, que básicamente el hábitat, ¿no es cierto?, y las diferentes características genéticas que presentan las especies también vayan variando. ¿Sí? Ustedes saben que aquí nosotros tenemos una zona natural que es de todito la zona selvática, ¿no es cierto?, la zona del Amazonas, la selva amazónica. Pero vean, ¿qué está pasando ahí con la entrada de las petroleras? ¿No es cierto? Hay una sobreexplotación de los recursos naturales. Vean, además se produce tala. Esa tala ahuyentan especies, la cual muchas especies ya han desaparecido. Vean, en el África, el rinoceronte blanco ya desapareció. Vean, entonces todo esto hace, ¿no es cierto?, que las distintas especies también cambien. Vean, su forma de actuar. Se han de haber oído ustedes que en Estados Unidos, ¿no?, las ardillas, ¿qué pasa con las ardillas? Ahorita están asaltando las casas de las personas que viven. ¿Por qué? Porque vieron que pueden encontrar alimento fácil. ¿Sí? Porque asaltan las cocinas y ahí encuentran bocaditos, bueno, en fin, ¿no es cierto?, cosas que consumimos nosotros. Entonces ellos ya ven que pueden conseguir ese alimento fácil y sus hábitos alimenticios cambian, varían. Entonces hay que ser muy conscientes de esto, ¿no es cierto? Los cambios genéticos no solamente son buenos, también son malos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también son producidos por un proceso que se llama, que vimos ya en las clases anteriores, son las mutaciones. ¿Sí? Las mutaciones también están presentándose en diferentes especies, ¿no? Vean, como les decía, las mutaciones pueden ser buenas, como también pueden ser malas. ¿Sí? Si nosotros queremos dejar a nuestros hijos un planeta Tierra con características similares a las que nosotros recibimos, debemos trabajar para ello, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, señores estudiantes, señoritas. ¿Les quedó claro este tema? ¿Sí? Bueno, ahí vamos a quedar por el día.